Buenas noches, nosotros somos el grupo de proyecto que vamos a exponer sobre el trabajo final de Ferrita Microcitas. Mi grupo está compuesto por González, José Luis, Karen Ortiz, mi persona, Elsa Arroyo. Yo le voy a hablar un poco sobre la descripción de la ferrita. La ferrita es un material tecnológico cerámico de propiedades magnéticas, cuyo principal componente es el óxido de hierro. Dependiendo de la aplicación específica, contiene una serie de aditivos como el zinc, el magnesio o el níquel. La descripción de la ferrita, podemos describir la ferrita que es la ferrita es el más blando o dúctil constituyente de los aceros. Cristaliza es una estructura de PCC, tiene una duración de 95 pic y una resistencia a la rotura de 28 milímetros cuadrados, llegando a un alargamiento del 35 al 40%. Presenta propiedades magnéticas. La ferrita o hierro es una de las tres formas alotrópicas de hierro existentes en presión atmosférica. Es un componente importante del acero. La ferrita existe en temperatura por debajo de 912 grados y adopta una estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo de PCC. También podemos describir las propiedades electrónicas de la ferrita. 1. Es alta resistividad. 2. Baja pérdida de electiva. 3. Alta permeabilidad magnética. Y 4. Baja coectividad. Y 5. Baja susceptibilidad magnética. La ferrita y la permeabilidad tensorial. La permeabilidad tensorial de la ferrita se refiere a la capacidad de un material ferromagnético como la ferrita para permitir el flujo magnético en diferentes direcciones. La permeabilidad tensorial se expresa mediante una matriz de permeabilidad que describe cómo varía la permeabilidad del material en función a la dirección del campo magnético aplicado. Propagación de onda en medio de la ferrita. La propagación de onda en medio de la ferrita se produce a través de la interacción entre el campo magnético y las propiedades magnéticas del material. La ferrita es un material con propiedades magnéticas únicas que le permiten actuar como un imán permanente y como un conductor eléctrico. Propagación de Faraday. La propagación de Faraday es un fenómeno en que la polarización de la luz se gira a través de ciertos materiales como las cristalinas líquidas o las soluciones quirales y cantidad de rotación depende del material y la longitud de onda en la luz. La ferrita es un material magnético que se utiliza en dispositivos electrónicos como antenas y transformadores. La ferrita también puede exhibirse en rotación Faraday cuando se expone en un campo magnético externo. Esta es mi participación. Gracias por su atención, profesor. Ya le paso a mi compañero Luis. Continuando con la exposición, a continuación vamos a exponer el punto número 5 del trabajo. Mi nombre es José Luis González y soy cursante de la unidad Proyecto Sociotecnológico. El punto número 5 que nos corresponde entonces es el tema de los aisladores. Explicación cualitativa y a través de su matriz de dispersión. Los aisladores son materiales que tienen una alta resistencia eléctrica y se utilizan para evitar el flujo de corriente eléctrica a través de ellos. Estos materiales se utilizan en diversas aplicaciones, como en la construcción de líneas de transmisión eléctrica, en la fabricación de transformadores y en la industria electrónica. Las características principales de los aisladores son las siguientes. Primero, presentan alta resistencia eléctrica. Los aisladores tienen una alta resistencia eléctrica, lo que significa que no permiten el flujo de corriente eléctrica a través de ellos. Presentan una baja conductividad térmica. Los aisladores tienen una baja conductividad térmica, lo que significa que no permiten el flujo de calor a través de ellos. Presentan una resistencia mecánica. Los aisladores deben ser capaces de soportar carga mecánica sin sufrir daño. Y presentan resistencia química. Los aisladores deben ser resistentes a los productos químicos y sustancias corrosivas.
Las funciones principales de los aisladores son las siguientes. Evitar cortocircuito. Los aisladores se utilizan para evitar cortocircuito entre los conductores eléctricos. Proteger contra descargas eléctricas. Los aisladores protegen contra las descargas eléctricas al evitar el contacto directo con los conductores energizados. Soportan cargas mecánicas. Los aisladores se utilizan para soportar las cargas mecánicas en las líneas de transmisión y distribución eléctrica. Mantener la estabilidad del sistema. Los aisladores ayudan a mantener la estabilidad del sistema al evitar las interferencias eléctricas y las fluctuaciones de voltaje. La matriz de dispersión para los aisladores es una herramienta gráfica que se utiliza para analizar la relación entre dos variables en un conjunto de datos. En el caso de los aisladores, se puede utilizar esta herramienta para analizar la relación entre el voltaje aplicado y la corriente que fluye a través del aislador. La matriz de dispersión consiste en un conjunto de puntos en un plano cartesiano, donde cada punto representa una observación del conjunto de datos. El eje horizontal representa una variable y el eje vertical representa la otra variable. Cada punto se coloca en el plano según los valores que toman las dos variables para esa observación. En el caso de los aisladores, si se grafica el voltaje aplicado en el eje horizontal y la corriente que fluye a través del aislador en el eje vertical, se puede observar cómo cambia la corriente con respecto al voltaje. Si los puntos están muy dispersos y no hay una clara tendencia o patrón, esto indica que no hay una relación significativa entre las dos variables. Sin embargo, si los puntos están agrupados en una línea o curva, esto indica que existe una relación entre las dos variables. En cuanto a los circuladores, su explicación cualitativa y a través de su matriz de dispersión podemos decir los siguientes aspectos. Los circuladores son dispositivos que permiten el flujo unidireccional de señales electromagnéticas en sistemas de comunicaciones y electrónica. Estos dispositivos se utilizan para separar señales entrantes y salientes en sistemas de transmisión como antenas, amplificadores y receptores. La explicación cualitativa del funcionamiento de los circuladores se basa en la ley de Faraday, que establece que un campo magnético variable induce una corriente eléctrica en un conductor cercano. Los circuladores aprovechan esta ley para dirigir las señales electromagnéticas en una dirección específica. Los circuladores constan de 3 puntos, cada uno conectado a una línea de transmisión. La señal entra por el puerto 1 y se dirige al puerto 2, mientras que la señal entrante por el puerto 2 se dirige al puerto 3. De esta manera, las señales entrantes y salientes se separan y no interfieren entre sí. La matriz de dispersión es una herramienta matemática utilizada para describir el comportamiento de los circuitos electrónicos. En el caso de los circuladores, la matriz de dispersión describe cómo las señales electromagnéticas se propagan a través del dispositivo. La matriz de dispersión para un circulador es una matriz cuadrada 3x3 que describe cómo entran y salen las señales por cada uno de los 3 puertos. Cada uno de los elementos de la matriz de circuladores presenta una relación entre la amplitud y la fase de las señales entrantes y salientes. En cuanto a los conmutadores de rotación de Faraday y los moduladores, podemos decir o disertar sobre los siguientes aspectos. El conmutador de rotación de Faraday y los moduladores están relacionados porque ambos se utilizan para modificar una señal eléctrica. El conmutador de rotación de Faraday es un dispositivo que cambia la polaridad de una señal eléctrica a una frecuencia determinada, mientras que los moduladores son dispositivos que alteran la amplitud, frecuencia o fase de una señal eléctrica para transmitir información. En el caso de la comunicación inalámbrica, los moduladores se utilizan para transmitir información a través del aire. La señal eléctrica se modula para ajustarla a una frecuencia específica y luego se transmite a través del aire. En el receptor, la señal se demodula para recuperar la información original. Por otro lado, el conmutador de rotación de Faraday se utiliza en aplicaciones como motores eléctricos y generadores. El dispositivo cambia la polaridad de la corriente eléctrica en un circuito a una frecuencia determinada para producir un campo magnético giratorio que impulsa el motor o genera electricidad. El otro punto a exponer en esta disertación es el referente a las microcintas, microstrip plate. ¿Cuáles son sus componentes pasivos, sus componentes activos?
hablaremos sobre las antenas y dispositivos de microondas en circuitos integrados. Las microcintas o microstrip line son un tipo de línea de transmisión utilizada en circuitos integrados de alta frecuencia y microondas. Consiste en una pista metálica plana sobre un sustrato dieléctrico con una capa de tierra en la parte inferior para proporcionar un retorno de corriente. Las microcintas se utilizan para conectar componentes pasivos como resistencias y capacitores, así como componentes activos como amplificadores y osciladores. También se utilizan para diseñar antenas y dispositivos de microondas, como filtros y acopladores direccionales. Las microcintas ofrecen una baja pérdida de señal y una alta impedancia característica, lo que las hace ideales para aplicaciones de alta frecuencia. Dossier. Microcintas y microstrip line. Mi nombre es Karen Ortiz, sección 2 de telecomunicaciones. Índice: microcintas, microstrip line. Los componentes pasivos de una microcinta, los componentes activos de una microcinta, antenas y dispositivos de microondas en circuitos integrados. Microcintas o microstrip line. Las microcintas o microstrip line son un tipo de línea de transmisión utilizada en circuitos integrados de alta frecuencia y microondas. Consiste en una pista metálica plana sobre un sustrato dieléctrico con una capa de tierra en la parte inferior para proporcionar un retorno de corriente. Las microcintas se utilizan para conectar componentes pasivos como resistencias y capacitores, así como componentes activos como amplificadores y osciladores. También se utilizan para diseñar antenas y dispositivos de microondas como filtros y acopladores direccionales. Las microcintas ofrecen una baja pérdida de señal y una alta impedancia característica, lo que las hace ideales para aplicaciones de alta frecuencia. Los componentes pasivos de una microcinta. Microcintas son aquellos que no requieren una fuente de energía externa para su funcionamiento. Algunos ejemplos de los componentes pasivos de una microcinta son las resistencias. Se utilizan para limitar la corriente eléctrica en un circuito y reducir la cantidad de energía que se disipa. 2. Capacitores. Se utiliza para almacenar energía eléctrica y liberarla gradualmente en el circuito. 3. Inductores. Se utilizan para almacenar energía magnética y liberarla gradualmente en el circuito. 4. Filtros. Se utilizan para eliminar o reducir las señales no deseadas en un circuito. 5. Divisores de voltaje. Se utilizan para dividir la tensión eléctrica entre dos o más componentes de un circuito. 6. Divisores de corriente. Se utilizan para dividir la corriente eléctrica entre dos componentes o más componentes en un circuito. 7. Conectores. Se utilizan para conectar los diferentes componentes entre sí. Los componentes activos de una microcinta son los siguientes. 1. Transistores. Son dispositivos electrónicos que permiten amplificar o conmutar señales eléctricas. 2. Diodos. Son dispositivos electrónicos que permiten el paso de corriente eléctrica en una sola dirección. 3. Circuitos integrados. Son dispositivos electrónicos que contienen varios componentes en un solo chip. 4. Resistencias. Son componentes electrónicos que limitan el flujo de corriente eléctrica en un circuito. 5. Capacitores. Son componentes electrónicos que almacenan energía eléctrica en forma de carga eléctrica. 6. Inductores. Son componentes electrónicos que almacenan energía magnética en forma de campo magnético. Antenas y dispositivos de microondas en circuitos integrados. Las antenas y dispositivos de microondas en circuitos integrados son componentes esenciales en la tecnología de comunicaciones inalámbricas. Estos dispositivos permiten la transmisión y recepción de señales de alta frecuencia, como las utilizadas en los sistemas de telefonía móvil, redes inalámbricas y satélites. Las antenas de microondas en circuitos integrados se fabrican utilizando técnicas avanzadas de litografía y deposición de materiales. Estas antenas se integran directamente en el chip, lo que permite una mayor eficiencia y miniaturización del sistema. Los sistemas de microondas también se fabrican utilizando tecnologías similares. Estos dispositivos incluyen amplificadores, filtros, osciladores y mezcladores.
Los amplificadores aumentan la potencia de la señal, los filtros eliminan las señales no deseadas, los osciladores generan señales de alta frecuencia y los mezcladores combinan 2 o más señales para producir una nueva señal. En resumen, las antenas y dispositivos de microondas en circuitos integrados son componente clave en la tecnología inalámbrica moderna. Su miniaturización y eficiencia mejoran y han permitido el desarrollo de sistemas inalámbricos cada vez más avanzados y complejos. Esta fue mi presentación. Muchísimas gracias. Mi nombre es Karen Ortiz y este fue mi pequeño dossier.